Buenas tardes, esto es Día Político por TSI, las noticias. El actual diputado, pero también precandidato del Partido Nacional de Honduras, Jorge Lobo, ha manifestado que las muertes de dirigentes nacionalistas, estas tres últimas violentas, el tema no se debe de politizar. Es más, las autoridades tienen que investigar de dónde provienen estas ejecuciones y por supuesto capturar a los responsables, aunque en las últimas horas ya han caído algunos que se les indica como responsables de estos asesinatos. Pero yo creo que lo más irresponsable sería que politizáramos este tema, querer señalar temas políticos, porque al final de cuentas, don Ramón, aquí imagínese usted si empezáramos a decir que es de otro partido, qué va a pasar al interior de nuestros barrios y colonias, que la gente se enfrente, no podemos ser irresponsables, que la policía y los entes investigativos den verdaderamente cuáles fueron las causas de estas muertes y así esclarecer y llevar a los culpables a los tribunales y por ende que paguen sus penas. Yo lamentar profundamente, son nacionalistas, pero también recordemos que dirigentes de Libre también fueron asesinados en tiempos atrás y quisieron decir que éramos los nacionalistas. Lo que no podemos es caer en ese juego de politizar un tema. En otras informaciones, la dirigencia nacional y la dirigencia de base del Partido Liberal de Honduras dicen sentirse orgullosos de ser liberales en el marco de sus 129 años de fundación de este instituto político. Aseguran que quien resulte ganador de las elecciones primarias, a ese respaldarán. El Partido Liberal de Honduras hoy conmemora su 129 aniversario y el regidor de la alcaldía, Osman Aguilar, dice sentirse orgulloso de su partido. Estoy plenamente convencido que el Partido Liberal tiene más futuro que pasado. Son 129 años de historia en lo que ha demostrado que es la institución política mejor consolidada y que más ha hecho por la vida democrática de nuestro país. También afirman los liberales apoyar a cualquiera que gane las elecciones primarias. Siempre lo hemos hecho. Nunca hemos dejado de apoyar, aunque no seamos incluidos, nunca hemos dejado de apoyar, respetamos la voluntad soberana del pueblo liberal manifestada en la ciudad. Los liberales creen en su partido y aseguran que cuentan con gran apoyo de la población. No tiene el 100%, pero estamos construyendo sobre la base que tenemos y hay una gran parte que sí está viendo una opción dentro del Partido Liberal, pero esa opción la vamos a ir fortaleciendo poco a poco y eso se va a fortalecer después de las elecciones internas, cuando tengamos ya el verdadero candidato del Partido Liberal. A pesar de las altas y bajas que ha tenido el partido, sus bases buscan la unión y un espacio en los poderes del Estado. Para Día Político, Gerson Zapata. Este día en horas de la mañana, el asesor presidencial Marvin Ponce dio pistas de quiénes serían los nuevos extraditables, los que han solicitado en extradición la justicia de Estados Unidos. Él dio algunos detalles, algunos apellidos de los posibles personas que han solicitado para extradición por parte de la justicia norteamericana. Escuchemos. El conocimiento que tengo de un apellido Sosa, que está guardando prisión y que tiene delitos en Honduras, tiene que cumplir su pena aquí en Honduras y después ser llevado en extradición, como ocurre con el alcalde de Lloro. Y también está un señor subcomisionado de policía que fue depurado y que supuestamente de apellido Hernández, que supuestamente está siendo pedido en extradición. Y hay otro nombre que apareció anoche en los medios públicos que no se ha dado a conocer el nombre por parte de las autoridades. ¿Cuál le suena a usted? No, es que como es que hay tantos candidatos, pero esperemos nosotros realmente de que sea más bien la justicia hondureña la que avance y no que dependamos de la justicia norteamericana. La extradición es un mal mensaje para la justicia hondureña. ¿El apellido Sosa de dónde es? De la zona atlántica. De la zona atlántica, es una persona, según algunos me han dicho a mí que es sobrino del presidente Lobo, no tengo pleno conocimiento. ¿Y el apellido Hernández es pariente del presidente de la República? Dicen que es pariente, a mí no me consta, yo no he corroborado eso, pero si lo dicen es porque es cierto, aquí todo el mundo sabe de las cosas y no es nada raro, pues si ahora aquí nadie está por encima de la ley, no importa quién sea. Bien, esto es lo que opina el asesor presidencial Marvin Ponce. Esta tarde doy la bienvenida al abogado Wilfredo Méndez, precandidato del Partido Libertad y Refundación. Abogado. Buenas tardes, don Ramón. Un gusto estar aquí con usted. Muy bien. ¿Le sorprenden ustedes estas noticias de extradiciones? No me sorprenden. Recuerde usted que yo he trabajado bastante el tema de seguridad, ¿verdad? El tema de investigación
de crimen organizado, en particular la narcoactividad, el trata de personas y tráfico de armas. Y en el tema de narcoactividad, de líderes políticos, líderes, incluso líderes sociales y gente de la empresa privada, algunos que se prestaron al tema de lavado y otros. Sí. Así es que no me sorprende mucho. Bueno, vamos a ver qué pasa. Fíjese que hoy se reunieron los 7 partidos emergentes. Sí. Se reunieron con el presidente del Congreso Nacional y le hicieron propuestas, inclusive en el tema de mesas electorales. Ellos quieren que se dé la participación civil ahí, en las mesas electorales, y que de una u otra manera ellas puedan tener alguna representación. ¿Cómo lo califica usted? Mire, don Ramón, en algún tiempo yo creí que algunas reformas electorales iban a ser muy importantes en razón de que uno se crea algunos idealismos, sí. Pero me di cuenta, chocando contra la pared, con una reforma que Naciones Unidas impulsó, que era adecentar supuestamente el Tribunal Nacional de Elecciones, sí. En aquel momento, y querían hacerlo profesional, independiente y muchas cosas. ¿Qué sucedió al final? Que ese tribunal electoral o esa comisión se convirtió en el control del bipartidismo. Yo era fehaciente defensor, por ejemplo, de la ciudadanización de las mesas. Producto de eso me di cuenta de algo, que si se usaba esa figura, lo que iba a pasar es que el partido en el gobierno iba a tomar su censo electoral y iba a mandar su gente a esas mesas. Por lo tanto, iba a desplazar a las demás fuerzas políticas. Hay que tener mucho cuidado en ese tipo de reformas porque si no al final el bipartidismo o el monopartidismo en este país lo que quiere es continuar en el poder bajo cualquier medida. Esa puede ser un engaño, así que hay que tener mucho cuidado. Ahora, pero ¿es oportuno en su criterio, abogado, que los partidos emergentes tengan representación en sus mesas? Mire, para mí es muy importante y se lo tengo que relacionar con el Tribunal de Justicia Electoral. Sí. Si el Tribunal de Justicia Electoral hace lo suyo, los partidos emergentes que tengan representación efectivamente deberían demandar esa representación a la mesa. Pero si no lo tienen, no deberían demandarlo, porque lo que sucede es que los partidos tradicionales le han dado esa representación a ellos y se han quedado con esas credenciales y han corrompido el proceso. Entonces, en ese sentido, no es sano. Pero si, por ejemplo, un presidente de partido, un miembro de mesa electoral receptora es encontrado en ese fraude interno, en esa manipulación al momento de llenar el acta o al momento del conteo de los votos, entonces que vaya al Tribunal de Justicia Electoral y que al final esa persona vaya a la cárcel. Yo creo que es una cuestión de que si la institucionalidad funcionara, no tendría yo mucho temor de esa representación, pero los partidos pequeños en su mayoría se han prestado a la corrupción en la mesa electoral. Bien, es oportuno, porque vamos a poner en pantalla más en un ratito esta propuesta que está haciendo precisamente los partidos emergentes en el país. ¿Y por qué le pregunto al abogado Wilfredo? Porque es un hombre que conoce de derechos. Sí. De derechos humanos. Y ha trabajado mucho la reforma electoral también. Claro, claro. Y el derecho político, el derecho de tener acceso a tener credenciales de los partidos emergentes y de tener participación en las mesas electorales, yo considero que son derechos que no se le debe de quitar de la noche a la mañana. Por eso yo se lo planteo de esa forma, don Ramón. A mi juicio, sí deben de tener representación, donde puedan tener representación, decir en este sector no tengo, ¿verdad? Notificarlo al Tribunal Electoral, esas credenciales se devuelven, y lo que no puede ser es el tráfico de las credenciales. Y creo que no puede ser egoísta, Libre. Sí. Ese es mi punto de vista. No puede ser egoísta, Libertad y Refundación, un partido que se considera un partido del pueblo, que se considera un partido de poder ciudadano, que se considera un partido que aglutina sectores, prestarse en reformas electorales de quitar a los partidos emergentes. Claro. Si se vendió o no se vendió credenciales, bueno, yo creo que también en la reforma debe de regularse la entrega de credenciales. Por eso le decía yo que le ligaba esa respuesta al tema del Tribunal de Justicia Electoral. Sí. Si un presidente de partido, si un miembro de mesa electoral receptora es encontrado en ese tipo de fraudes, de inmediato el Tribunal de Justicia Electoral debe de tomar las medidas que corresponden. Correcto. Y que la justicia sentencie a esa persona con lo que corresponde. Mire, este documento, que fue un documento que ya lo conoció el presidente del Congreso Nacional, que lo firma la Democracia Cristiana, que lo firma el Pino, que lo firma Unificación Democrática, el Partido Anticorrupción, Alianza Patriótica, Frente Amplio, el Partido Vamos. Es un documento, es un mensaje que le están dando al presidente del Congreso Nacional, que hoy lo conoció, pero ellos proponen que las elecciones primarias e internas no sean financiados con recursos del Estado, sino que sean financiados por los propios partidos políticos. En el caso de las mesas electorales, proponen a los partidos políticos tradicionales que las mismas sean integradas por ciudadanos y ciudadanas electos por sorteo aleatorio, para que no respondan a ningún partido legalmente. ¿Cómo lo ve? No, en desacuerdo. En desacuerdo.
Si nosotros tuviéramos una institucionalidad muy fuerte, don Ramón, yo no tendría ninguna dificultad en esa propuesta. El problema es que nuestra institucionalidad no castiga a los que hacen fraude electoral en la mesa. Sí. Y si esa figura de la mesa electoral llevamos ese tipo de personas, es mentira que va a ser aleatorio. Va a ir sencillamente las personas de un censo electoral determinado. Y con lo otro, el financiamiento, hay que tener mucho cuidado. Mire, en los estudios que nosotros hicimos a inicios del 2000, 2007 más o menos, entre el 2000 y 2005 más o menos, esos estudios nos decían lo siguiente: si nosotros no cuidamos las elecciones primarias de los partidos y las elecciones generales y pensamos que el financiamiento de la elección primaria vaya por los propios partidos, el dinero de la corrupción entra, el dinero del crimen entra. El Estado es responsable de la democracia y en ese sentido hay que cuidar esos elementos. Por lo tanto, la elección primaria sí debe tener responsabilidad el Estado y no digamos la elección general, que también. Mire, este es el documento, este es el borrador que yo le presento a usted en pantalla, amigo televidente. Ahí está lo que ellos han presentado y que el presidente del Congreso y la Comisión de Asuntos Electorales y la Comisión Especial ya conocen. Y por eso le hacía la pregunta a usted. En la propuesta número 1, como partidos políticos no tradicionales, estamos interesados y comprometidos en la rehabilitación del sistema político electoral hondureño y esperamos que las reformas electorales que orienten o se orienten a ese objetivo. Vamos a ir bajando poco a poco. Número 2, en relación a las mesas electorales, como se les conoce, proponemos a los partidos políticos tradicionales que las mismas sean integradas por ciudadanos y ciudadanas electos por sorteo aleatorio para que no respondan a ningún partido político. ¿Se podrá esto o no se podrá esto? Bien, proponemos que las elecciones primarias e internas sean financiadas con recursos, no sean financiadas con recursos del Estado por el caldo de cultivo para la compra y venta de credenciales entre los movimientos internos y promover niveles históricos de corrupción e impunidad. 4, reclamamos el principio limitante de las democracias que anuncia que en democracia las minorías cuentan y que la nueva ley del Consejo Nacional Electoral y la ley de justicia electoral deben establecer reglas claras que permitan democratización del sufragio a través de la inclusión y la pluralidad. O sea, son propuestas de los partidos emergentes que llaman la atención. Sí, yo, como le digo, en mis consideraciones preliminares, en función de lo que ellos plantean, si hubiese institucionalidad estaría de acuerdo, pero bajo las circunstancias actuales, lo que proponen de la ciudadanización de la mesa es un error. Plantear el tema de la suspensión del financiamiento del Estado en las elecciones primarias por los elementos que le digo de presencia de dinero sucio. Mire usted las dificultades que tenemos. Ya tenemos nosotros una instancia que regula el financiamiento de partidos. Ya tenemos una instancia de justicia electoral. Si esas instancias llegasen a funcionar bien, nosotros no tendríamos las dificultades que hemos tenido hasta ahora. Pero en el tema, por ejemplo, de regulación de financiamiento, usted encuentra, mire usted cuántas personas se mencionaron en Estados Unidos de financiamiento sucio. Y entonces, ¿dónde estaba esa instancia de control? Tenemos que fortalecer esas instituciones. Perfecto. De lo contrario, estaríamos mal. Vamos a la primera pausa. Cuando regresemos, las explosivas declaraciones de Juan Barahona acá en Día Político, porque está acusando de mentirosos a don Wilfredo Méndez y a don Carlos Eduardo Reina. ¿Por qué los acusa de mentirosos? Después de la pausa. El diputado de Libertad y Refundación, Juan Barahona, acusa a los precandidatos de Libre, Carlos Eduardo Reina y Wilfredo Méndez, de querer sorprender a la base de este partido político. Les están mintiendo diciéndoles que ellos son mayoría. Estas mentiras, dice, no son respaldadas y tampoco son creíbles. Escuchemos. Bueno, al no tener ese respaldo, actuar con mentiras, ¿no? Tratando de sorprender la base, y eso no contribuye a dar un mensaje positivo cuando no se dice la verdad. ¿Usted cree que estén mintiendo a la base de estas corrientes internas nuevas? En algunos mensajes sí, porque
las corrientes que estamos alrededor de Xiomara, estamos haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? Consolidando ese trabajo desde la base, pero hay otras que están llevando un mensaje que no es real. ¿Qué tipo de mensaje, Juan? Diciendo que tienen el respaldo total, que tienen el respaldo de otras corrientes, y eso no es cierto, no es cierto. Este mensaje lo está llevando Carlos Eduardo Reina, Wilfredo Méndez y el señor Nelson Ávila. Pues yo de Nelson Ávila no he escuchado, pero los otros dos compañeros sí he escuchado un mensaje, y eso no contribuye, la mentira no contribuye a la consolidación ni a fortalecer la democracia interna del partido, porque no va dentro de la ética política que debemos de tener los que conducimos las corrientes. Yo aspiraría que ellos se sumaran a la candidatura de Xiomara para fortalecer una candidatura. Bien, ¿de qué mentiras o a qué mentiras se refiere don Juan Barahona que ustedes le están llevando a la base? Mire, yo creo que don Juan lo que debe hacer es cuidar su frente, porque el frente de él lo ha descuidado tanto, y no es que solo lo ha descuidado, sino que sus ejecutorias no han sido congruentes con el posicionamiento ideológico del FRP. Eso le ha pesado el hecho de que varias coordinaciones de varios departamentos se hayan separado de él o del frente, porque no se sienten representados en él como coordinador. Entonces yo creo que los dolores de Juan Barahona no debe de trasladarlos a nosotros, sino que él debe de resolver sus propios problemas, ¿verdad? La vez pasada alguien me decía, incluso, imagínese, don Ramón, es que mire que hay gente que está atacando a Xiomara, Wilfredo, hay que hacer algo. Y yo, ¿por qué le voy a arreglar los problemas a Xiomara? ¿Por qué le voy a arreglar los problemas a Juan Barahona? Juan Barahona que los arregle. Ahora sí le voy a decir y se lo reafirmo, don Ramón, la mitad de los liderazgos a nivel departamental del FRP están apoyando a Wilfredo Méndez. Y se lo reafirmo a don Juan. Claro, se lo reafirmo. Que son los que estamos viendo ahorita en pantalla. Mire, hay varios, bueno, ahí hay varias imágenes en varios lugares. Ajá. Pero vaya, le digo, Ocotepeque, San Pedro Sula, Valle, ¿verdad? Olancho. Bueno, en Yoro tenemos liderazgos también del FRP apoyándonos, pero no son liderazgos departamentales. Y así otros departamentos en los que ahora, bueno, Copán también, ¿verdad? Entonces, creo yo que hay que tener mucho cuidado, don Juan. En definitiva, se trata de que el talento sea lo que hable por sí mismo, ¿verdad? Y no el hecho de la conversada fácil, ¿verdad? Ahora, cuando don Juan Barahona dice que ustedes le llevan mentiras a la base, de que son movimientos grandes, que son movimientos que están aglutinando la mayor parte de líderes o de base del Partido Libertad y Refundación, ¿él lo hace en defensa de su propio movimiento o de su postura de apoyar a doña Xiomara Castro? Mire, yo creo que hay muchos diputados que están muy preocupados, don Ramón. Ellos están preocupados por ellos mismos, no están preocupados por Xiomara. Ellos están preocupados por salir reelectos como diputados. Eso es lo que les importa. Ellos saben ciertas verdades dentro de sus propios movimientos, de la fuerza de sus candidatos. Cada quien sabe la fuerza de sus candidatos. Pero estas personas, cuando no tienen un posicionamiento en razón de un proyecto político, de los intereses internos del partido y más están defendiendo una postura personal, pues es evidente entonces que primero la defensa es personal, en este caso lo que he observado, porque dejan en segundo lugar la candidatura presidencial que respaldan, porque si no, entonces estarían viendo el conjunto, estarían escuchando a la base, estarían escuchando las coordinaciones departamentales para hacer un planteamiento coherente. O sea, los 30 diputados de Libre actualmente en el Congreso se están preocupando por ellos mismos. La mayoría yo le diría que de los diputados están más preocupados por su reelección que ganar la presidencia de la República. Ese es un problema grave para la militancia del partido. Ahora la otra pregunta, abogado. Y insisto, usted es un hombre que conoce de derechos. ¿Por qué en Libre no aplican eso también? Como hablan de respetar derechos, en Libertad y Refundación hablan de que el pueblo tiene que tener inclusión, que debe de tener participación. Hay diputados que van por la tercera ya, reelección. Sí, mire, yo le he planteado en otros momentos, yo estoy de acuerdo con la reelección, lógicamente no en la forma en que Juan Orlando la aplicó. A nivel presidencial pienso que 2 periodos estaría bien, a nivel de diputados y a nivel de alcaldes pienso que 3 periodos estaría bien, ¿verdad? Pero jamás como algunos alcaldes que tienen 20 años de estar gobernando y otros que tienen más de 30 años en el Congreso de la República. Eso es una ofensa. Y lo otro es el tema de la plata. Hay gente aquí que está ganando más que el presidente de la República. Eso es una ofensa y Libre debe tomar decisiones alrededor de ese control salarial incluso, ¿verdad? ¿Control salarial de quién?
Por ejemplo, en el registro de las personas. ¿Cómo es posible que alguien esté ganando 180.000 lempiras? Oscar Rivera gana esa Bueno, entonces eso no puede ser. El partido debe regular eso. Y Oscar Rivera representa libre. Correcto, debe regular eso. Libre debe dar el ejemplo frente a una sociedad donde la pobreza es enorme. Nosotros debemos de tener controles éticos. Para decir, miren señores, pues nosotros el partido ha determinado que va a aceptar una cantidad de 100.000 lempiras, póngale, los 80, ahí se los deja, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no es posible. ¿En qué otros cargos? Bueno, el Banco Central, ¿verdad? Le estoy hablando en términos generales. No, yo le estoy hablando, no me estoy refiriendo al partido, me estoy refiriendo, primero estoy señalando ese caso directamente de Libre. Porque, claro, que usted es un hombre abierto, usted es un hombre ponderado. Claro, que yo sepa, don Ramón, es ese salario que yo veo, porque en los demás no he tenido yo noticias, pero en los demás cargos del Estado, ¿cómo es posible que alguien del Banco Central gane más de 200 o 1.000? Hay gente ganando hasta 300.000 lempiras en este país. Eso es lo que le digo que hay que controlar en todas las instancias. Nadie, ni siquiera alguien de la Corte Suprema de Justicia, ni en el Congreso de la República, debería tener un salario mayor que el presidente de la República, que está como por los 95.000 lempiras más o menos. Vamos a ir a la segunda pausa, ya regresamos con más acá en Día Político. El 26 de octubre de 1526, Diego López de Salcedo fue nombrado por el emperador como gobernador de Honduras, en sustitución de Saavedra. La siguiente década estuvo marcada por las ambiciones personales de los gobernantes y los conquistadores, interfiriendo con la organización gubernamental. ¿Ustedes como corrientes nuevas al interior de Libre le aportan al partido a elevar este caudal de votos políticos que tiene Libre? Imaginemos un escenario en el que la candidatura de Wilfredo Méndez no estuviera en la palestra. ¿Qué significaría para la militancia del partido? Tener una sola corriente, ¿verdad? Eso no democratizaría el partido. Nuestra candidatura democratiza el partido, dinamiza el partido, fortalece el partido. Y nosotros hemos sido muy claros con la coordinación general del partido, también en esa comunicación, vaso comunicante, para poder establecer esa relación de cordialidad, y lo hemos logrado, don Ramón. Aquellos en Libre que sienten alguna incomodidad por un candidato que se presenta a la contienda electoral, realmente no es un auténtico Libre, no es una persona demócrata, ni es una persona que esté pensando en los intereses generales, primero de su militancia y del país, porque sencillamente está cuidando sus propios intereses, y eso es mezquino y es condenable. Ahora, ¿cayó bien o no las dos precandidaturas, tanto la suya como la de Carlos Eduardo Reina, a un sector de Libre? Yo creo que a la mayoría de la militancia de Libre cae muy bien y es visto con simpatía, pero a un grupúsculo dentro de Libre no le cae bien, y a un grupo de diputados no le cae bien, porque se le van a terminar sus privilegios, se le va a terminar su farsa de apariencia progresista, y las individualidades, entonces, su individualismo choca con un proyecto político que efectivamente pretende una visión progresista, una visión de Estado. Claro que ese grupito, don Ramón, está muy preocupado, ¿verdad? Me sorprende cuando usted dice esa farsa progresista. Es decir, son más capitalistas que los que llaman ellos y condenan al capitalismo. Hay algunos que son unos vividores. Mire, algo que yo he visto, y lo aprendí hace mucho tiempo, fue aquellos que se hacen ver buenos, aquellos que se hacen ver honestos, aquellos que se hacen ver honorables, pero detrás de ellos lo que existe es un ala de corrupción para poder proteger a otros corruptos, y ese es su principal legado. Y otros que cuidan sus propios intereses, no tienen una visión general, y esa gente es muy peligrosa, porque dentro del progresismo, un hombre que llegue a tener ese poder se convierte en un dictador también. ¿Hay diputados actuales con esa visión? Hay diputados actuales, ¿verdad?, con esa visión, y personas que integran también dentro de la coordinación general, que desafortunadamente se deformaron en el camino. Y nosotros, don Ramón... ¿Quiénes son? Nosotros, no, pues, decir nombres sería muy terrible, ¿no? Eso que el Tribunal de Honor lo conocerá en su momento, o éticamente... ¿Y los conoce Manuel Zelaya Rosales? Yo creo que el presidente está muy claro, él lo ha dicho, fíjense, en algunos foros, yo lo he estado escuchando con mucha intención. ¿Y piensa con mucho sacudirse interés de estos? Yo estoy viendo que él está desarrollando sus estrategias, es un hombre muy inteligente. Yo lo he estado escuchando cuando él dice, hay personas dentro del partido que le están generando mucho daño al partido. Hay personas dentro del partido, él lo ha dicho, que se hacen ver como amigos cuando están serruchando el piso. ¿Estos son vividores de la política? Fíjense que son como especie de sanguijuelas, porque algunos incluso se aprovechan de doña Xiomara y del presidente Zelaya, ¿verdad? Y están ahí para absorber.
pero no están detrás de una verdadera propuesta política. Ese grupo de personas, claro, que están incómodos y claro que son dañinas para un proyecto político como el nuestro. ¿Y sabe qué es la otra cuestión, don Ramón? Ellos saben que yo tengo el carácter suficiente y la valentía suficiente para enfrentar ese tipo de gente y se sienten amenazados. Don Wilfredo Méndez, usted lo ha escuchado acá en Día Político, un hombre que tiene sus puntos de vista y que cae bien para un sector y cae mal para otro sector de Libertad y Refundación. Gracias, abogado. Muy amable hoy. Para mí, un honor siempre, don Ramón. Gracias un por placer. atendernos. Hasta luego. Al abogado Wilfredo Méndez, precandidato presidencial de Libertad y Refundación acá en Día Político. Que pase usted una feliz tarde.